Hola Ana, gracias por estar con nosotros en esta serie de charlas o de conversaciones en pandemia que estamos teniendo en Sofía. Así que bienvenida y nuevamente gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por darme esta oportunidad de conversar en medio de la pandemia que nos viene muy bien, ¿no es cierto? Antes de avanzar, me gustaría presentarte. Vos corregime en lo que diga mal, pero bueno, vos, Ana, sos antropóloga, sos periodista además, He y sido. escribiste un libro que se llama Del reloj a la flor del loto, donde hablas de un cambio de paradigma y de una apertura de conciencia, ¿cierto? Así es, sí. Tiene como subtítulo Crisis contemporánea y cambio de paradigmas. El del reloj a la flor del loto, sí. Y en este tiempo de pandemia, ¿hay algo de lo que hablas en ese libro y la situación que estamos viviendo hoy desde tu mirada como antropóloga? ¿Qué puedes decir? ¿Dónde se cruzan ahí eso, tu libro, tus ideas del libro y la situación que hoy vivimos? Bueno, sí, tiene bastante actualidad y vigencia el libro. Si bien lo escribí hace bastantes años, se publicó por primera vez en el 2011 y se reimprimió en el 2013, así que imagínate, ya son unos años. Sin embargo, el fenómeno del que yo hablo allí, que es todo esta transformación de los paradigmas, de las formas de pensar y la crisis contemporánea, que es como la consecuencia de un modo de pensar, el viejo paradigma o este paradigma que es todavía el imperante, si bien le decimos viejo paradigma, para diferenciarlo de los nuevos, pero en realidad la tesis principal del libro es que lo que estamos viviendo es una consecuencia de un estado de conciencia que tiene que ver con una forma de pensar, de sentir, de valorar y de actuar. Una forma de pensar en donde lo que el valor principal es como consumir, el materialismo, la apropiación, la contienda con el otro, la naturaleza es solo vista como una fuente de recursos materiales para explotar en beneficio de los deseos del ser humano, el equilibrio no importa, lo único que importa es como el progreso ilimitado, en fin, hay un montón, el paradigma es una red de conceptos muy, muy amplia. Eh, bueno, que el planteo del libro que se ha hecho, yo en las charlas que he dado últimamente digo que todo eso que veníamos hablando del cambio de paradigmas, se nos vino encima con la pandemia, se nos vino absolutamente encima, es como, bueno, antes había que demostrar que estábamos en crisis, que este sistema no podía seguir así, que había que repensar el rumbo. Y ahora esta situación nos puso a todos, pero lo increíble es que nos puso en forma simultánea toda la humanidad, no es solo algunos, sino que realmente es un fenómeno global, absolutamente global y transversal, ¿no? Y así, transversal en sentido vertical y en sentido horizontal. Eh, Frente a la evidencia de que así como veníamos no podemos seguir. Claramente esto hay que replantearse cómo seguir. Eh, Ujú. y en ese sentido el libro siento que tiene una enorme actualidad, que también da muchas claves para pensar nuevas maneras o nuevos paradigmas. Así que estoy como, bueno, por un lado, como muy asombrada, te diría, viendo lo que está sucediendo, ¿no? Más allá de padecer todo lo que creo que los humanos estamos padeciendo. Pero por Ujú, otro, ujú. pero por otro lado es un espectáculo impresionante en cuanto a situación de crisis, de encrucijada, de desafío para la conciencia humana. Y bueno, veremos cómo salimos, porque realmente estamos como de en medio de la tormenta, ¿no? Sí.
Cuando hablamos de pandemia, hay muchas aristas por donde se puede entrar como para analizar la situación. La sanitaria por un lado, la ambiental por otro, porque se está hablando de que hay un movimientos de la naturaleza que antes no ocurrían y que ahora con los humanos encerrados en nuestras casas están sucediendo cosas distintas. También hay un aspecto tal vez simbólico, y ahí es donde quiero convocarte a que vos nos compartas eso, sobre todo a partir de una charla que diste hace muy poquito, que si no me equivoco, la charla se llamó El ermitaño y el coronavirus, y me gustaría que nos introduzcas en esa mirada tuya sobre el ermitaño, que es una figura del tarot, y ahí después vos nos irás llevando de la mano para entender un poco primero qué es el tarot y demás, y cómo lo relacionás con el coronavirus, o sea, dónde entra a jugar uno y otro, ¿no? Así que bueno, esa es la invitación. Sí, bueno, a mí me gusta siempre esto de tender puentes, de buscar vasos comunicantes entre dos temas que parecen tan dispares o tan lejanos, y siempre se puede encontrar una forma de relacionarlos, ¿no? Eh, la preocupación actual sobre la pandemia y sobre todo cómo se está respondiendo frente a la pandemia, la cuarentena claramente, o las medidas sanitarias, o esta respuesta que desde mi perspectiva es muy limitada, porque se está respondiendo a la pandemia exclusivamente desde el aspecto sanitario, cuando en realidad es un fenómeno multidimensional, es un fenómeno, como ya dije, global, pero sobre todo que tiene múltiples aristas, vertientes, como vos decías, y que nos está afectando no solo en cuanto a la posibilidad del contagio o dirimir si nos contagiamos, si nos recuperamos o morimos, digamos, porque esa es un poco la encrucijada vital que nos pone el virus. Pero hay Sí, muchas otras. olvidé mencionar el aspecto económico también, perdóname, eso solo quería agregar, sí, la arista Justo, económica. claro, justamente el confinamiento, la cuarentena, sobre todo esta cuarentena tan prolongada que se está estableciendo acá en la Argentina, está mostrando la inevitable interdependencia entre lo sanitario, lo económico, lo psicológico, lo social, lo anímico. Entonces, bueno, un poco mi invitación, que ya lo he vertido en otras entrevistas o medios, es a pensar este fenómeno que es multidimensional también con una mirada multidimensional, donde podamos ver la interrelación de todas estas aristas o todas estas variables, como la quieras llamar, o dimensiones de este fenómeno, y se puedan tener en cuenta, porque solamente yo veo que se está teniendo en cuenta, o prioritariamente se está teniendo en cuenta, lo sanitario. Y lo demás se consideran como, el otro día escuchaba a algún funcionario, no me acuerdo ya cuál, que decía, son daños secundarios. El problema económico o los problemas de orden psicológico, de la conducta social. Y daño secundario realmente es minimizar muchísimo la importancia que tiene una, en un confinamiento tan prolongado la cuestión económica, lo anímico, los problemas de conducta al interior de las convivencias, lo emocional, todo eso que hace en su conjunto a la salud, entendida también multidimensionalmente como un estado de bienestar en el que deben estar equilibradas, ¿no? El cuerpo, la salud física, la salud mental y la salud anímica y espiritual. Entonces, bueno, por un lado, mi invitación era una mirada holística sobre la pandemia del coronavirus, que se refiere a este planteo, digamos, a tratar de ampliar la perspectiva,
porque también puede dar pautas, ampliar la perspectiva, también puede indicar vías de salida a lo que yo estoy viendo que es como un callejón sin salida, atacar solo lo sanitario desde una mirada muy reduccionista, muy así estadística casi, donde lo humano no se está priorizando, ¿no? Más allá de estas dicotomías falsas de muerte, de cuarentena o muerte, que no quiero entrar en eso, pero que realmente es ridículo, realmente la prolongación sine die de la cuarentena no parece ya una solución, porque trae tantas consecuencias adversas, ni siquiera se puede controlar lo del virus y el contagio también. Entonces, me parece que también está llegando como el punto de sí o sí pensar en forma más amplia, ¿no? Y una dimensión que muy poco tratada, por supuesto, de este confinamiento, es algo que tiene que ver, allí nos conduce a lo del ermitaño y el símbolo, ¿no? La pandemia condujo al confinamiento, es decir, más allá de que nos guste o no la cuarentena, las medidas, discutamos o no esto de lo sanitario, lo multidimensional, la realidad es que nos puso a todos en una situación de encierro, de reclusión, de restricción. Hemos tenido que ver nuestros afanes, digamos, de salir, de viajar, de seguir haciendo todas nuestras actividades y de mantener nuestra vida normal, entre comillas, muy restringidas. Hemos entrado bruscamente en un estado de incertidumbre generalizada, ¿sí? Es decir, como una vivencia de algo de mucha oscuridad alrededor, no vemos claro, no vemos la luz detrás del túnel, sería, no vemos cuándo esto se va a terminar. Es más, ahora nos dicen que puede haber más rebrotes, que acá no llegó el pico, que en Europa ya se están esperando el segundo rebrote, que el año que viene puede venir el COVID-20. Entonces la incertidumbre es muy grande. Y otro factor fundamental de la situación es el miedo que esto ha despertado. Más allá de... Recién escuchaba las sirenas pasar y a uno ya se le hace genera como un estremecimiento, ¿no? Desde el encierro de la propia casa, es esto un poco, ¿no? De miedo y nada, la incertidumbre constante. Sí, y yo vivo entre dos avenidas acá y pasan permanentemente sirenas, ambulancias, carros de policía, qué sé yo. Ya estoy un poquito acostumbrada, pero comprendo que cuando uno no está tan familiarizado con esto, y era increíble los primeros días de la cuarentena, cuando realmente se sintió la falta de circulación de vehículos y había mucho silencio. Este es un departamento donde yo vivo, vos lo conocés, un 10º piso, pero se escucha mucho el ruido de la calle. Los primeros tiempos de la cuarentena, esto era increíble, parecía el medio del campo, salvo por las sirenas, así que era un poco inquietante, ¿no? Ahora ya, esto hace ya varias semanas que igual la circulación de vehículos ha subido mucho, así que es casi normal, te diría, el ruido, pero igual siempre que pasa una sirena nos acongoja, porque ¿a quién irán a buscar, pensás, no? ¿A quién se habrá enfermado? Y bueno, este es uno de los temas que estamos sufriendo. Entonces, bueno, la idea aún así hay mayor circulación, pero seguimos en nuestras casas como ermitaños. De ahí venía la... La relación con el ermitaño, sí, claramente. Yo, en esa charla que vos mencionás, que vi el lunes de la semana pasada, empecé diciendo así sugiriendo como un ejercicio de imaginación.
yo decía, si pensáramos en la humanidad completa como un consultante de una tarotista, y si hubiera ido la humanidad a consultar a una tarotista en diciembre o enero, pero pongamos diciembre del año pasado, y le hubiera preguntado, a ver, quiero sacar una carta para ver cómo viene la mano para el año 2020, yo digo, haciendo este ejercicio de imaginación, yo digo, podría haber salido perfectamente el ermitaño, ¿no? Que anuncia siempre el ermitaño, es una carta que anuncia por ahí un periodo de soledad, de aislamiento, de restricciones, pero también es una carta que anuncia el ir para adentro, es decir, un momento de gran introspección, de revisión, de replanteamientos. Pero creo que más allá de, bueno, este ejercicio de imaginación, creo que en diciembre, más allá de pensar, uy, qué miedo, ¿no? A nosotros como sociedad, como cultura, como humanidad, que somos muy, muy de lo extrovertido, del ir para afuera, de buscar siempre los estímulos afuera, que, que nos anuncian un periodo de soledad, de aislamiento y de reclusión, nos puede dar como un frío por la espalda, ¿no? Pero creo que nadie se imaginaba este escenario, sinceramente. Nadie se imaginaba este escenario que no viene solo con la reclusión, viene con un montón de otras cosas más, ¿no? Básicamente con la activación de miedos muy profundos que están en la memoria colectiva de la humanidad, que es el miedo a la muerte, básicamente, el miedo al contagio y a la enfermedad, ¿no? Y con tantas epidemias y pandemias que ya la humanidad ha atravesado, que por más que ha pasado el tiempo, fíjate que todavía no tenemos una vacuna, entonces la situación inicial de verse como vulnerable frente a algo que no podés ni ver, ni tocar, ni controlar, ni manejar, como es esto, ¿no? De un virus invisible, activa una memoria que debe haber sido así igual en la época de la peste negra o en la época de la gripe española o en, qué sé yo, cuando fue, yo de chiquita pasé la de ¿cómo se llama? Ay, Polio. la de la polio. Este, entonces, por más que tengamos tantos avances, ¿no? Técnicos, científicos, sanitarios, etcétera, y por supuesto no es lo mismo que en la Edad Media, sin embargo, la vivencia, esta experiencia, que es como un trauma colectivo que se revive al estar frente a un nuevo desafío que activa esa vieja herida, es la misma. La vivencia en el fondo es la misma. Activa un miedo básico. El miedo al contagio, el miedo a la enfermedad y el miedo a la muerte. Entonces, es un momento ideal para aprovechar esta situación de confinamiento o de reclusión un poco obligada y un poco voluntaria para hacerse preguntas o reflexionar y ir para adentro. En ese sentido, el ermitaño nos puede traer luz en este momento, ¿no? Ahí viene un poquito la posibilidad de relacionarlo. Ana, contame un poco, y a mí y para quienes no conocemos, bueno, leí un poco acerca del ermitaño, pero para quienes no conocemos esto de que existe una figura que se llama, está dentro del grupo de los llamados arcanos en el tarot. Contanos un poco, una mini introducción de esto y también despejanos de los prejuicios que hay o de los malos entendidos que hay respecto del tarot y la cuestión más esotérica bueno, como para introducirnos, ¿no? En esto del ermitaño. Sí, bueno, me parece que es importante como hacer una aclaración previa respecto del tarot en sí. Tarot o tarot, yo le digo tarot, pero la verdad que no sé cuál de las dos es correcta, me parece que las dos. El tarot, como la astrología, la cábala,
eh, la alquimia, son tradiciones de conocimiento esotérico. Esotérico quiere decir interior, de autoconocimiento. El nombre esotérico tiene muchas connotaciones negativas para nosotros, porque lo asociamos con la magia negra, lo oculto, las brujas, qué sé yo, todo eso, ¿no? Pero en realidad son formas, son caminos espirituales, son caminos de autoconocimiento, son códigos, son lenguajes simbólicos, son maneras de acceder a un conocimiento que no tiene autor, que es anónimo, pero está como acuñado por el transcurso de la humanidad. Por eso se llaman arcanos también. En el caso del tarot, que eh, digamos, el tarot originario, hay un mazo que es por ahí el más tradicional, que es el tarot de Marsella, que es anónimo, no tiene autor. Después, a partir del siglo XIX, hubo algunos autores que diseñaron nuevos mazos y tienen sus nombres y apellidos, ¿no? Pintores y esoteristas que diseñaron sus propios mazos. Pero digamos que el básico, el de Marsella, yo no me meto con el... Hay otro más antiguo todavía, pero tal vez es reelaborado, que es el egipcio, ese yo no lo conozco. Me baso en el marsellés, que es el más clásico, podríamos decir. Es un conjunto de 22 figuras que se llaman arcanos mayores, que cada uno es un símbolo muy complejo, está formado por diversos elementos. Son figuras en general humanas, con algunas figuras animales, en muchos casos, y bueno, que tienen plantean todo un lenguaje simbólico, es decir, no son figuras aisladas, son figuras que entre sí guardan una relación y tienen como una lógica interna que se relaciona con el camino de la conciencia hacia su realización, podríamos decir, del individuo que despierta a su ser interior y que va en busca del autoconocimiento y de la integración de todas sus partes y de recuperar eso que también mitológicamente se llama el tesoro escondido, el tesoro, digamos, más difícil de encontrar, que es como nuestra esencia, ¿no? Lo que los artistas llamaban la piedra filosofal, ese oro interno que está guardado, que por ahí no es tan accesible a la conciencia cuando nosotros somos jóvenes o cuando no estamos trabajando desde la conciencia. Entonces, el ermitaño es una de estas 22 figuras que, bueno, si quieres la podemos ver para que podamos hablar sobre esta imagen. Te voy a mostrar la imagen tradicional y también cómo se ha representado en otros mazos. La del centro es la imagen tradicional del tarot marsellés. La descripción de la imagen es como un anciano, tiene barbas, cabellera como canosa. En realidad está pintada de celeste porque el celeste, todos los colores tienen su simbolismo. Entonces, el celeste habla de lo espiritual, ¿no? Que es como un monje o como un peregrino, porque en realidad está caminando, tiene un bastón en el que se apoya, está vestido como si fuera un fraile, ¿ves? Tiene una capa, capucha. Y lo más distintivo de esta carta es que en su mano derecha lleva una pequeña lámpara que parece como una lámpara de aceite o una lámpara que adentro hay una llama pero suave, podríamos decir, ¿no? La de la derecha es una imagen de un tarot más moderno, el de Rider White, que lo describe también como una figura así muy austera, caminando sobre unos paisaje nevado, fíjate, es todo muy, bueno, no es un lugar abrigadito, confortable, acogedor, ¿eh?
el escenario por el donde está caminando este personaje. Es como un descampado, pero también son las cumbres. Alude a un personaje que ha caminado mucho, que tiene mucha experiencia y mucha sabiduría. Y claramente esto en términos de, bueno, acá yo puse una frase de Jung que es muy inspiradora para reflexionar o para acercarnos al mensaje del ermitaño, que es muy conocida ya, que dice: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y esta es verdaderamente como la consigna o la invitación que nos hace el ermitaño. Mirar hacia adentro, porque, bueno, te voy a contar un poco qué significa cada uno de estos elementos, si querés. Dale, dale. Primero voy a pasar otras cartas, esta misma carta en otros mazos. En el mazo del tarot de Hoyo se llama Soledad. Es un personaje que va solo, que está caminando, y hay dos elementos importantes en esta carta, constantes en todos los mazos. La soledad del silencio, que parece transmitir ese paisaje, y la luz, una luz tenue que alumbra. ¿Ves? Este también tiene su lámpara, y adentro de la luz hay como una estrella de 6 puntas que irradia, ¿no? Una luz tenue, no es una luz encandilante. Acá es otra versión moderna, pero de la misma, inspirada en la de White. El bastón es casi un callado. El paisaje no es un paisaje nevado, es un paisaje un poco más amigable, pero es un paisaje de montaña. Y después estas cartas que a mí me gustan mucho porque vienen de la tradición druídica, de los druidas, lo presentan al ermitaño como un druida, claramente, es decir, como un sacerdote prácticamente, ¿no? Bueno, ahí estamos frente a Ahí lo que... está acompañada, por primera vez lo veo acompañado de animales. Sí, estas tienen animales, efectivamente. En este, que es el tarot druídico, está acompañado como por un perro o un lobo, y en una clara alusión a la relación que guarda esta carta con otra, la primera, el número 0 del tarot, que es el loco, que ahora la vamos a ver, que siempre va acompañada por un perrito. ¿eh? Y, y, los animales en este caso, en el caso del lobo o del perro, se relaciona con el dejarse guiar por la intuición instintiva, por esa... Este está también al borde de un precipicio, pero no parece que se fuera a caer, está muy seguro donde está parado. Y en este caso, en el del Greenwood, que es más bien relacionado con el chamanismo celta o pre-celta, lo que aparece es un pequeño pajarito. Sí, un ave, sí, te iba a decir también. Sí, un pequeño pajarito que también se relaciona con esta posibilidad de visión, de ver más allá, de volar, de lo visionario sería, ¿no? Y bueno, todos los paisajes o son nocturnos, como en esta, o en esta también, parece un paisaje nevado, frío. Es como una invitación a meternos ahí adentro de este tronco de árbol y meternos en la cueva. Es decir, claramente es esta invitación a ir hacia adentro. Este es el gran mensaje del ermitaño, ir hacia adentro, pero no solo para alejarnos del mundo, para aislarnos, para recluirnos en un sentido, ¿cómo te puedo decir?, negativo, ¿no? Sino ir hacia adentro para conectar con algo más profundo de nuestra interioridad. Y que tiene que ver con el preguntarnos por el sentido, porque esta es una carta que se asocia con el arquetipo del viejo sabio, que también es el arquetipo del maestro, el arquetipo del guía espiritual, del que tiene
la capacidad de no solamente irradiar su propia luz, su propio conocimiento, sino irradiar para otros, es decir, ser guía de otros, brindar su luz, su propia luz, para iluminar a otros. Ujú, ujú. Entonces, bueno, esta carta nos habla de eh, básicamente de tres, la podemos descomponer su simbolismo en tres elementos. La lámpara de la cual ya he hablado, que tiene que ver con la luz, con la conciencia, con el poder guiar, con el poner la razón a la luz de la intuición, porque es una lámpara que no es una luminaria así que deslumbre, sino que da una luz tenue, pero lo suficiente para ir alumbrando el camino. Que como es un hombre anciano, pero tranquilo, evidentemente no está caminando apurado, no va, está haciendo camino al andar, como diría el poeta, ¿no es cierto? Sí. Eh, y va apoyándose en un bastón que en algunas cartas, como antes te dije, es un callado, es decir, más que un bastón, funciona como sostén, apoyo, pero hay un elemento interesante, los detalles en el tarot siempre son significativos, lo lleva con su mano izquierda. La mano izquierda es la mano femenina, no es la mano activa como la derecha. En su mano Ujú, activa lleva la luz y en su ujú. mano izquierda lleva el bastón. Así que podríamos pensar que no tanto le sirve como apoyo, si bien imaginamos que ese camino, ese suelo es un suelo irregular, pedregoso, en el que hay que caminar despacio para no caerse, sino que además la han pintado de celeste, como su barba, su pelo, como una parte de su lámpara. Es decir, se apoya en la fuerza del espíritu, en lo espiritual. Pero su conexión, pero el bastón es también, por su color rojo, su conexión con el mundo exterior. Por eso te decía, el ermitaño, si bien invita para adentro, no pierde la conexión con el mundo exterior. Y su camino está guiado por pasos dados en base a su experiencia. Su aprendizaje se basa en que cada paso él lo dio apoyándose en este bastón. Ujú, Y por último tenemos el manto, que está pintado de azul, la capa. La capa, el azul también es el color del espíritu, del cielo, generalmente, de lo que nos lleva hacia lo espiritual. Y es una capa que por un lado simboliza el retiro de lo mundano, es decir, el mirar hacia adentro también es dejar de mirar hacia afuera, dejar de encandilarse por las luces del mundo, es lo que obligadamente estamos teniendo que hacer, quedarnos en nuestras casas, ver nuestros vínculos, eh, conectarnos con nosotros mismos, hacer introspección, buscar también como la protección adentro. En este caso es la protección de lo sagrado también. Hay algo del orden de lo sagrado, que es algo de eso que tiene que ver con el misterio. Es una dimensión muy, podríamos decir, difícil de aprender en estos momentos, pero tal vez seguramente está presente en lo que está sucediendo, ¿no? Hay algo del sentido que indica que, bueno, la vida nos trajo esto y no es una desgracia, una calamidad, es por algo, ¿no? Es para un sentido más trascendente. ujú. Y decía bueno, acá hay un elemento que es la capucha, y también que lo hermana como, son dos aspectos del espíritu, el loco, que es el cero, es que tiene Ujú. el perrito que también lleva un bastón, pero la lleva en su mano Sí. derecha. También es un caminante, los dos son peregrinos, son Ujú, viajeros. ¿Mm? Los dos están, el loco empieza el viaje y el arcano del ermitaño es el número 9, está como en la mitad del viaje. Es como, en el tarot también se ha querido ver, se ha visto lo que se llama, podríamos decir, una metáfora del viaje del héroe, ¿no? De, bueno, ya está, volvemos a mirarnos
Dale. Este, pero bueno, es que a veces para hablar sobre las imágenes hay que verlas, si no es como hablar muy en abstracto, ¿no? Son... Tenés que cerrar compartir pantalla. Ujú, ok, ahí volví. Ahora sí, ahora Bien. estás de nuevo. Sí. Bueno, como ves, a ver, hay muchos elementos de este arcano que, que, que tienen semejanzas con la situación actual, Ujú. ¿no? Pero sobre todo, podríamos decir, eh, la, la invitación a lo reflexivo, la actitud frente a un símbolo, como puede ser, o a un fenómeno, como puede ser la pandemia, depende de nuestro estado de conciencia, depende de cómo lo encaremos. Y para mí está clarísimo que hay como tres actitudes muy, bueno, para simplificar, tres actitudes frente a una situación. Eh, una primera actitud o una primera reacción que podemos tomar frente a algo que nos significa un peligro es la del temor, que es una reacción que nos reconduce a una reacción infantil, que es el miedo, es achicarnos, es a quedarnos encerrados, a no salir, a no pensar, ¿no? Entonces, para mí, este nivel que se ha activado mucho frente a la pandemia y también se está utilizando mucho globalmente y localmente, es peligroso porque nos reconduce a una situación muy infantil, muy primaria, muy involutiva, podríamos decir, ¿no? De quedar atrapados frente al miedo, al temor y a ir para adentro, para adentro, para adentro y como encapsularnos, podríamos decir, ¿no? Una segunda actitud es más adulta, pero más pragmática. Bueno, a ver qué podemos hacer. Busquemos soluciones. En general, es lo que nos proponen desde un paradigma en donde el ego se siente amenazado y lo que busca es atacar al que lo amenaza. En este caso, el virus es el enemigo, es la amenaza. Y entonces, toda esta batería de terminología bélica, ¿viste? Hay que vencer, atacar, combatir, proteger. Estamos abrumados como viviendo en una guerra, pero lo han dicho muchísimas personas, comunicadores, lo usan permanentemente, nos hacen sentir en medio de una guerra. Ujú. Entonces, bueno, esto nos pone también en una situación donde la reflexión, mucha no hay espacio, ¿viste? Es como, bueno, obedeces o actuás y punto. Eh, entonces, la invitación, desde mi perspectiva, que nos trae el ermitaño es a trascender estas dos actitudes primarias o básicas, la del temor más infantil y la del orgullo bélico y la acción más desde el ego, desde el adulto pragmático. Y intentar alcanzar este nivel de esta actitud del anciano sabio, que conduce a la reflexión, a la pregunta. Y aquí quiero aclarar que no por eso tenemos todos que escuchar solo a los viejos o convertirnos en ancianos sabios, porque la verdad que esto del anciano sabio, de ser un anciano o anciana sabia, no tiene que ver con la edad. Esto de la actitud del anciano sabio es un estado de conciencia, es una vibración del alma que implica una forma de percepción. Es cualquier niño, hoy hay muchos niños que llevan adentro ancianos y ancianas sabias y hay que escucharlos nada más para darse cuenta. Ujú. Entonces, eh, para el anciano sabio, todo lo que sucede en la vida es un buen estímulo para preguntarse y para expandir su conciencia a través de la reflexión. Entonces, frente al COVID, frente a la pandemia, frente a la obligatoriedad de la cuarentena, la arbitrariedad que muchos podemos sentir en las medidas de la cuarentena extendida, etcétera, etcétera, la invitación
del anciano sabio sería preguntarse, más allá de lo pragmático, ¿cuál es el significado de lo que está pasando? ¿Cuál es el aprendizaje que podemos encontrar, cada uno de nosotros en particular, y la humanidad en su conjunto? Mm. Ana, acá tengo una pregunta. Disculpa que te interrumpí. ¿No? Muchos seguramente nos estamos preguntando cuál es el sentido de todo esto, cuál es el significado. ¿Qué pasa cuando la respuesta no es inmediata? O sea, ¿debemos esperar una respuesta inmediata a eso? ¿O vamos caminando como el anciano despacito, esperando que esa respuesta llegue con el tiempo? Porque también eso puede llegar a generar como Ansiedad. cierta ansiedad, ¿no? Por supuesto. Creo que este es otro de los de las claves de este momento, que la verdad nadie tiene respuestas inmediatas y si te dicen, te mienten si las tienen, ¿viste? Porque la verdad que no lo sabemos. Desde lo mismo, Incluso, desde lo... perdón, incluso en la huella que nos va a dejar en nuestras propias vidas, o sea, no podemos saberlo hoy. O No, sea, como estamos obligados también a cultivar la paciencia y a decir, bueno, un día a la vez, ¿no? sí, podríamos decir que yo vuelvo a esta comparación entre el paradigma, el viejo paradigma, podríamos decir, o el paradigma estándar que nos lleva a buscar respuestas inmediatas, a encontrar, a ir hacia afuera, a buscar las respuestas, a fijarnos metas y querer cumplirlas, es decir, planificar, bueno, a tal fecha vamos a llegar a tal lugar, e ir en línea recta, desde donde estamos hacia donde queremos estar, como si fuera una proyección con un lápiz, ¿no? Esa es la actitud estándar común de nuestro estado de conciencia actual, que se asocia con la actitud extrovertida, el ir hacia afuera. Entonces, ¿qué nos puede decir? Entonces, como vos decís, esta es una situación en donde todo se puso en suspenso. No hay respuestas inmediatas, no hay manera de planificar con certeza, eh, hay que esperar, ver, mientras tanto, cómo se desarrollan los acontecimientos. Todos lo dicen con una palabra que es muy elegante, que todo es muy dinámico, ¿viste? Todo es tan dinámico, porque claro, estamos frente a otro fenómeno que es la hipercomplejidad de lo que está pasando. Y esto ya está estudiado en las ciencias de la complejidad, la teoría del caos, etcétera, que cuando los sistemas son hipercomplejos y los fenómenos generan un estado, los sistemas hipercomplejos llegan a un estado de mucha tensión, siguen pasando las sirenas, ¿viste? Por eso yo terminé acostumbrando, pero igual, eh, cuando los estados hipercomplejos, los sistemas hipercomplejos, como podríamos decir nuestro mundo actual, la humanidad actual, el mundo contemporáneo, entran en una fase de tensión extrema, por ejemplo, la que nos ha producido el coronavirus, la organización del sistema puede variar en un santiamén y reconducir a un cambio de rumbo inesperado. Puede surgir algo nuevo en forma no prevista ni previsible en las condiciones previas del sistema. Puede aparecer algo nuevo. Eh, con lo cual, esto es una buena noticia, podríamos decir, ¿no? Porque esos son momentos que se llaman puntos de bifurcación. Son puntos de inflexión en un rumbo, claramente. Es un momento de cambio, de giro, que a veces es un giro 180 grados. Tenemos que cambiar porque así como veníamos, no se sostiene más el sistema. Entonces, bueno, tenemos la caída de las cuestiones económicas, eh, la productividad, los sistemas de salud, pero también la emotividad humana, los vínculos,
la educación, fíjate, afecta todo transversalmente, la salud, la alimentación, tantas cosas que son infinidad de variables que están todo el tiempo como moviéndose y alterándose. Con lo cual, la lógica que propone el ermitaño, un momento ermitaño como sería este, es en lugar de querer insistir con el ir hacia afuera, el encontrar explicaciones afuera, ponernos metas y querer cumplirlas y después frustrarnos cuando no llegamos, ir en línea recta como si solo fuera un solo camino que hay hacia un solo objetivo, la lógica del ermitaño es completamente inversa. Es cambiar hacia, mirar hacia adentro, es una lógica circular y no lineal, es una lógica introvertida y no extrovertida, y también, y ahí voy a lo que vos decías, es un seguir caminando sin saber muy bien a dónde vamos. Es sostener esa incertidumbre que es un poco ir sin rumbo, pero dejarse, por eso es poner la razón al servicio de la intuición, porque acá nos tenemos que abrir necesariamente a funciones que son suprarracionales, como la intuición, dejarnos guiar, llevar en manos de algo que es superior, que tiene que ver con el misterio, pero que también resuena en nosotros y nos hace sentido de alguna manera. Pero hay que, ¿cómo podríamos decir? Tolerar la, el disconfort que nos produce sostener un caminar sin rumbo, una especie de, primero el estar confinados, el estar para adentro, que no es una actitud que no sea tampoco tan familiar y tan gustosa, pero después el tener que seguir, porque no nos podemos meter dentro de un huevo y volver a quedarnos como paralizados. De alguna manera la vida continúa, ¿no? Hay algo como de, se me viene esta pregunta como, y a propósito de algo que leí leyendo para esta entrevista, una frase del libro de Stalin Nichols, que está en Jung y el Tarot, donde dice que dice el origen de estas cartas data de un tiempo en el que lo misterioso y lo irracional eran más reales que hoy. Nos servirán de puente para llevarnos en busca de la sabiduría ancestral que todavía se halla en nuestro más profundo yo. Y con esto, Ana, y con esta pregunta, quisiera ya despedirnos, pero me pregunto, como especie, y a vos como antropóloga especialmente, es momento de confiar en nosotros y en la especie y confiar en que hay una memoria, hay algo que nos va a sacar adelante con sabiduría, digo, un poco confusa la pregunta, pero se me parecen todas estas cuestiones. Este, yo no, sí, creo que es un momento de encrucijada, es un momento, por eso, porque puede cambiar el rumbo o necesita cambiar el rumbo sin ninguna duda y no sabemos hacia dónde. Entonces, en estos momentos, más que nunca, confiar en la intuición, confiar en esto superior, que puede parecer como una actitud, qué sé yo, para ciertas personas muy racionalistas puede parecer como algo medio religioso, si querés, o medio supersticioso, pero en realidad eh, tiene que ver con una confianza muy básica, ¿no? De que hay un sentido en lo que está pasando. Y esto no quiere decir bajar los brazos, ni abandonarse y entregarse como un niño frente a lo imposible, lo inconmensurable. Porque el curso de los acontecimientos, y acá hay algo paradójico, pero interesante de pensar, también depende de nosotros. No es solo entregar, también depende de que nosotros nos pongamos al servicio de eso, que activamente podamos ejercer nuestro libre albedrío
de elegir un rumbo, que sería el rumbo de la expansión de la conciencia, del hacernos cada vez más humanos. Y no, pero es que también podemos elegir otros rumbos, y ahí está la cuestión, ¿no? También podemos elegir el rumbo de, por eso digo, de achicarnos, del miedo, de lo más regresivo, de obedecer ciegamente lo que los medios de comunicación y los gobiernos y todos los supuestos expertos nos transmiten. En realidad, nadie nos da ninguna garantía de que esto va a salir bien o de que vamos a salir bien. Acá tenemos que ponernos todos realmente a favor del bien, porque también todas las cosas que están pasando son muy oscuras, ¿no? Y entonces, bueno, hay que estar como poniendo luz. Por eso vuelvo y me gustaría cerrar, ya que vos me invitaste a cerrar, con una imagen del ermitaño. Voy a volver a compartir pantalla, perdón, ¿eh? Sé que vos. Este, que, que quiero rescatar del ermitaño esto de ampliar nuestra conciencia como clave total del momento, de ir para adentro no es solo quedarnos encerrados ni enroscados, podríamos decir, en nuestras oscuridades. Ir hacia adentro es también ir hacia afuera, es iluminar, mantener nuestra lámpara encendida. ¿Mm? Y y confiar en que esa luz se va a multiplicar como este fractal, porque en la medida en que esto se multiplique y que nosotros podamos mantener la luz en alto, es muy importante que esta lámpara está sostenida en alto, podemos alumbrar a otros. ¿Mm? Porque también es como que la salvación en este caso, y uso muy explícitamente la palabra salvación, no viene sola, no viene para uno solo, no es porque yo me ilumine y ya está, y los demás que se pudran, sería. O hay un nivel de la salvación en la que nos tenemos que ayudar unos a otros, ¿no? Entonces, la función esta de maestro, de guía, de convertirnos en ermitaños cada uno de nosotros, ser nuestros propios guías y también iluminar a otros. Uh -huh. Uh -huh. Así que, bueno, esta es una imagen muy bella que quería compartir, porque me parece que ya ahí volví. Sí. Ah, ok. Este, que el momento es como una gran invitación, entonces poder poner luz y reflexionar y llevar la lamparita así en alto, casi te diría, yo me lo recuerdo todos los días, porque cada vez que me levanto y tengo que encarar un nuevo día, no crea que me es muy fácil, a veces es como que tengo que recordar, a ver dónde tengo la lámpara, porque ¿viste? Las tinieblas, y sobre todo, bueno, nosotros que entramos al invierno, que los días están fríos, que las noticias no son muy alentadoras, eh, hay, que, hay que mantenerla la llamita prendida. Uh -huh. Uh -huh. Y tenemos la posibilidad, cada uno, ¿no? De alumbrar, a ver, ¿dónde quiero poner la luz hoy? ¿Qué quiero iluminar? Sí, Sin totalmente. dudas vos sos de las que nos trae luz, sos la ermitaña que nos viene a traer luz, así que te súper Gracias. agradezco, Ana, por esta charla, seguramente tengamos más y otros encuentros como ya hemos tenido en Sofía, así que bueno, te deseo lo mejor, que te cuides mucho y muchas gracias. No, y gracias a vos y a Sofía, a la revista, a Cristina, bueno, Nivens, que siempre la recuerdo con mucho cariño. Así que, eh, nada, sí, deseo que el ermitaño sea una buena inspiración para todos. Sin Gracias. dudas.
Muchas gracias, Ana, te mando un beso. Chao.